Hola a todos, bienvenido nuevamente a este canal de filosofía. Soy el profesor Erlan Baca. En esta oportunidad quiero compartir con ustedes la escuela filosófica el empirismo. ¿Qué es el empirismo? Es una teoría filosófica según la cual el origen y los límites del conocimiento es la experiencia. En otro sentido, la percepción. Cuando hablemos de experiencia, estamos tomando en cuenta todos nuestros sentidos, es decir, con lo que entramos en contacto con la realidad. El término empirismo viene de la voz griega empeiria, que se traduce como experiencia. Por eso es que la teoría filosófica se la conoce como empirismo. Es una corriente que va a dar mayor realce a la experiencia como la única facultad para poder alcanzar el conocimiento, o una facultad también cognoscitiva. ¿Qué es cognoscitiva? Son los procesos por los cuales nosotros elaboramos el conocimiento. En sentido estricto, se utiliza el término empiristas para designar a lo que es el empirismo inglés. Es en este sector donde se desarrolla más el empirismo. En ese sentido, vamos a desglosar lo que es este empirismo precisamente inglés en pequeñas ideas. La primera, designamos empirista a los autores más importantes como Berkeley, por un lado, John Locke y David Hume, que es considerado el máximo o el empirista más radical. Segunda idea, el objeto del conocimiento son las ideas. No confundir que es idealista. ¿Qué significa esto? Que la experiencia obtiene información de la realidad y los empiristas creen que elaboran el conocimiento gracias a la experiencia, gracias al contacto con la realidad. Tercera idea, el origen del conocimiento es la experiencia. Como mencioné en la segunda idea, la experiencia obtiene información a partir de los sentidos o las sensaciones para construir una idea, es decir, el conocimiento. Cuarta idea, el empirismo rechaza las ideas innatas. ¿Qué son las ideas innatas? Son aquellas ideas o conocimientos preconcebidos con los cuales, vamos a mencionar más adelante, hay teóricos que plantean que el sujeto ya tiene ideas o ya tiene conocimientos desde el nacimiento. Entonces el empirismo rechaza las ideas innatas, ya que el único origen del conocimiento es la experiencia, las sensaciones. Quinta idea, la experiencia es el único criterio de validez y el límite del conocimiento. Es decir, yo puedo conocer la realidad hasta donde mi experiencia me lo permita. En ese sentido, la sexta idea plantea que el único método para llegar al conocimiento es el método inductivo. Yo tengo que experimentar o conocer la realidad. Para concluir, entonces, retomemos que el empirismo plantea que la única forma para llegar al conocimiento es la experiencia, en pocas palabras. La única facultad para conocer. Espero que te haya sido útil este contenido y nos vemos en una siguiente oportunidad.